Recuerdo que esa persona se va a venir a atracar a mi padre y así, una persona normal, común y corriente levanta su mano simplemente y le dice, hey, en el nombre de Jesús, te ordeno que te detengas. Y la persona queda inmóvil en su totalidad y todo queda en silencio en ese lugar, en esa esquina. Y todos se miran y miran a mi padre y miran al malo del pueblo. Hey, ¿qué pasó? Quedó inmóvil. Y la persona se empezó a retorcer, intentando luchar con esa fuerza que lo había hecho como estar quieto. Y empieza una lucha espiritual en ese sitio, en ese lugar. Una cosa tremenda. O sea, de esas experiencias que uno dice, hey, el poder existe. Bueno, hoy tenemos el gran privilegio de tener aquí a Dairon. Dairon, un hombre de Dios, un hombre que se mueve, que lo denominan un revolucionario, una persona que se mueve en el medio ambiente, la política, es un puente para muchas cosas. Todo el mundo que sale con él conoce a todo el mundo y conecta con todo el mundo, pero más que todo un hombre apasionado por Jesús, por el nombre de Jesús y que ha crecido con un testimonio muy fuerte. Y por eso nos honra mucho tenerte hoy aquí en el canal. Dairon, para los que no te conocen, em, ¿quién eres? ¿Quién eras antes de Jesús? ¿Qué hizo Jesús y quién eres hoy? Gracias a todos los que están viendo y escuchando este video. Gracias, Eliseo, por la invitación. Bueno, mi nombre es Dairon Osorio, tengo 34 años de edad. Crecí en un hogar cristiano, lleno de valores, lleno de instrucciones, podría decirlo del cielo. Eh, Crecí siempre viendo a mis padres enseñándome a ser un buen ciudadano primero. Luego eso me llevó a ser un buen cristiano, cumpliendo pues las normas como tal que cumple toda persona. Dairon Osorio es un gestor cultural en la actualidad que se ha forjado por medio de eventos, de tarimas, de festivales, de música, de videos, conciertos, viajes, y todo esto me ha ayudado a poder tener una óptica o una visión de las artes como un instrumento poderoso, un instrumento de guerra, un instrumento para abrir puertas. Como decía Eliseo, nos hemos encargado de construir puentes entre personas, entre instituciones del Estado, entre entidades territoriales, entre asociaciones, personas de la sociedad civil y ONGs, para poder construir, dejar un mensaje, dejar una recordación y abrir muchas puertas. Eliseo, me decías quién era antes de conocer a Jesús. Eh, Podría decirlo que tuve un encuentro con Dios en mi adolescencia, cuando tenía, yo qué sé, unos 11 12 años, en un momento difícil para el hogar de mis padres. eh, Fue un momento donde se puso a prueba nuestra fe. Y en ese momento recuerdo que hubo un grupo de amigos, que son muy importantes construir con amigos, que me arropó, me cobijó, me abrazó. Y recuerdo que Eliseo en ese tiempo recorría 30 cuadras para poder congregarme en la iglesia, para poder hacer comunidad con ellos. Y eran 30 cuadras a mis 12 años que lo hacía a pie. Entonces era muy bonito porque siempre he acostumbrado a cargar Biblias grandes, no sé. Siempre mi padre andaba con una Thompson. Para los que no saben, tienen que googlearla ahí, tienen que buscarla. Una Biblia de estudio. Y la mía era más pequeña, pero era pesada. Entonces casi siempre que estábamos jugando en el barrio, yo decía, chicos, listo, gracias, todo. Nos vemos, está jugando fútbol o algún juego a esa edad. Y yo recuerdo que iba a mi casa, me cambiaba, me ponía ropa formal, casi corbata, tomaba mi Biblia en el brazo y salía a caminar mis 30 cuadras hasta un lugar muy bonito que se llama El Jardín, que queda en la ciudad de Ibagué. Llegaba allí, el servicio empezaba a las 6:30 de la tarde, pero recuerdo que era esa devoción, ese fervor por el ir a ser abrazado y arropado con esa amistad, y entendiendo de que
era el propósito de Dios poder no estar solo. Y a pesar de las adversidades de esa edad, que la adolescencia es una edad muy difícil, y lo reconocen muchos padres de familia hoy en día con sus hijos adolescentes, encontré un lugar seguro, encontré paz, encontré amor en la comunidad cristiana a la cual pertenecía en ese momento. Entonces, ¿quién era antes? Tuve que tener un encuentro directo con Jesús en la soledad, tal vez en la fractura eh, emocional, en el hogar de mis padres. Tuve que ser removido de esa tranquilidad y tenerme que incomodar un poco para poder reconocer de que Jesús es aquel que transforma la vida desde un niño hasta un adolescente y una persona adulta, pero en esa adolescencia entendí de que eran muchas las ofertas que me hacía el mundo. Recuerdo que habían ofertas de deportes, habían ofertas de fiestas, estaba empezando a acercarme a la música del liceo y el mundo me ofrecía muchas cosas, pero recuerdo que la iglesia me ofreció pertenecer a un coro de adolescentes. En esa época económicamente no tenía los medios, pero recuerdo el liceo que seguíamos practicando el deporte de caminar. Yo vivía en la calle 100 con carrera quinta y los ensayos eran en la calle 27. Entonces, habían situaciones que en el momento había uno de los dos pasajes y debía escoger qué hacía. Si me iba en buseta, con las partituras y un cuaderno para anotar, o me devolvía en buseta. Entonces, pues yo decía, ok, hagamos una de las dos. Me iba en buseta en la mañana y estaba en el ensayo y regresaba a pie en la tarde, de la 27 a la calle 100. Y eso me ayudó mucho durante esa caminata a analizar de que hay cosas que debemos asumir con esfuerzo. Y cada vez que hay esfuerzo y dedicación a los procesos, nos enamoramos de ellos. Y recuerdo que en ese tiempo montábamos todo lo de Ron Kenoly. Ron Kenoly, este norteamericano de música afro gospel, que nos dejó mucho legado y nos ha dejado mucho legado. Muchas de las canciones que han transformado vidas iniciaron con él. Y era muy bonito porque era llegar al ensayo de un coro metropolitano. Estamos hablando de 50 a 100 adolescentes, todos cristianos, y eran esas ganas, ese fervor. Yo decía, hey, tengo que caminar, no traje para el refrigerio, ok, pero estoy entregando tal vez mi energía, mis mejores años o mi momento a Dios. Entonces, a partir de ahí hubo un encuentro, Eliseo, que me ayudó a apasionarme por el servicio, por la música y por estar en comunidad. Ok. Dai, te iba a preguntar, ¿cómo fue tu niñez? Yo sé que tú no tuviste una niñez muy parecida a la de muchos niños, ¿no? Tal vez te vemos como el hombre que eres hoy y todos podemos pensar que tú naciste y creciste en la ciudad y, y que has sido formado desde el colegio y en la universidad en muchas cosas, pero yo sé que tú tuviste una niñez un poco diferente. ¿Nos puedes contar un poco de eso? Ok, ok. Nací en el municipio de Itagüí, Antioquia. Esto es zona metropolitana de Medellín. Pero tuve la fortuna de que mis padres fueron delegados como misioneros nacionales en un campo rural. Entonces, al ser misioneros, hablando algo de contexto, es una familia que depositan en un lugar específico, en una sala de una casa, hacen una oración por ella, le delegan predicar y listo. Quedan solos. No entregan como tal asistentes, no entregan instrumentos, nada. Es en una sala y ok, trabajen, o sea, prediquen el Evangelio y hablen a los demás, sean la luz en este lugar. Entonces fuimos plantados en un municipio al oriente de Antioquia. Hoy en día es muy visitado, queda enseguida de Guatapé. Es muy reconocido por sus atractivos turísticos y ambientales, sus ríos. Y mi niñez estuvo en el campo misionero durante casi 13 años. Y mis primeros 13 años recuerdo que fue el liceo caminar mucho, mucho. ¿Por qué? Porque en esos tiempos, para poder predicar a Jesús o entregar la palabra, debíamos recorrer, ahí sí se cumple la palabra, montes y collados. Tenemos que subir montañas. Y se me quedan en la mente dos lugares, dos veredas. Una se llama Quebradona, era a 8 horas del casco urbano. eh,
y para poder llegar a ese sitio teníamos que cruzar muchos ríos y varias quebradas. Yo iba en hombros de mi padre. eh, Mi padre llevaba en su lado izquierdo un megáfono con unas pilas de marca Barta de ese tiempo, grandes. Yo iba en hombros y en el lado derecho llevaba la maleta, que era la manutención, como la comida empacada, hasta que llegáramos al lugar de una casa que nos habían abierto para predicar, una finca en Quebradona. Entonces hagan la cuenta, 8 horas encontrándonos todo tipo de aves, todo tipo de animales. Era muy bonito, porque para una niñez, para mí eso no fue una niñez sufrida, sino que fue una niñez en medio de trabajo comunitario, de ruralidad. Y Eliseo, hay algo para recordar y era que mi padre prendía su megáfono, conectaba las pilas, conectaba el micrófono y ponía un cassette en ese megáfono, ponía un cassette y direccionaba la corneta, se llamaba corneta, megáfono, hacia una zona verde. Y yo decía, pues yo tendría 4 o 5 años y recuerdo que yo decía, pa, ¿por qué haces esto? ¿A quién le vas a avisar? ¿A quién le vas a hablar? Me decía, no, de la necesidad está en toda parte. Déjame hacerlo. Y ponía la corneta, una canción, y terminaba la canción, y recuerdo que decía, eh, amigo, tú que estás en el campo trabajando, hoy ha llegado la esperanza de vida. Y empezaba a entregar el mensaje. Abría la Biblia y yo decía como que, hey, ok, pues los árboles también conocerán de Jesús o la naturaleza. Ok, está bien. Empacábamos, guardábamos y seguíamos el camino. Y resulta que adelante salían personas, campesinos, y nos abordaban. Decían, Señor, yo escuché lo que usted dijo. Yo quisiera que usted me pueda explicar a fondo qué es eso. Vamos, lo invito. ¡Ja! Y se empezaban a abrir hogares, lugares, eh, brechas, portones, para empezar a entregar la semilla del Evangelio. Entonces era muy bonito como que trabajar en medio de la nada y saber de que iba al respaldo de Dios abriendo esos broches. En las fincas se separan los predios con unos alambrados y eso se llama los broches. Entonces abrían un broche y pasaba a un predio privado, eh, casi de condición agrícola para esos lugares. Y la segunda experiencia que recuerdo en esa niñez es un lugar que se llama Rancho de Lata. Rancho de Lata queda enseguida de una hidroeléctrica, de una pequeña central hidroeléctrica que pertenece hoy en día a EPM. Y Rancho de Lata era un lugar donde había negritudes del oriente antioqueño, un pueblo indígena y parte desplazados. Entonces hagan de cuenta el contexto que estaba ahí reunido. Las camas eran de plástico negro y encima había algo que hacen mucho los campesinos o personas rurales, que eran unos colchones con un bagazo de la caña. Y eso lo apretaban con unas fibras y unas cuerdas y eso eran los colchones. Llegamos a Rancho Lata, se abrió una oportunidad muy grande de predicar allí pues las condiciones de salubridad no eran óptimas y pues el agua no era potable y muchas cosas, pero recuerdo que cada vez que salíamos de esos lugares es como si cuando llegáramos era más oscuro y cuando nos fuéramos esto era más claro, como si se alumbrara todo, todo en el ambiente, en las personas, en el rostro, en los niños. Había oraciones de sanidad, había todo tipo de liberaciones porque se practicaba mucho la brujería en estos municipios. Inclusive hay una anécdota de ese campo misionero y es que eh, yo fui picado por uno de estos animalitos que contagian la leishmaniasis. En ese tiempo le decían el pito y todo el mundo le corría eso. Pasa mucho en esos climas tropicales, en selva adentro. Entonces, caminando todos esos lugares, fui picado por uno, estuve grave, muy grave. Pero al mismo tiempo pudimos comprobar la mano de Dios, de que ese trabajo no fue para nada en vano. Entonces, de mi niñez, para ir finalizando esa pregunta, Eliseo, puedo recordar de que me enamoré del campo, me enamoré de la ruralidad, que es una ruralidad memorable. Eh, Me enamoré de sus comidas, de sus paisajes, de sus ríos. Por eso hoy en día amo tanto la naturaleza. Y pues mi enfoque con el medio ambiente tiene que ver mucho con preservar esos lugares porque fueron los lugares que abrieron para poder predicar el Evangelio, Eli. Bueno, Dai, y cuando tú,
bueno, muchos dicen como, bueno, los misioneros, lo difícil que les toca, lo difícil las experiencias, pero también yo tengo la convicción que también los misioneros ven la mano de Dios de una manera que tal vez otras personas simplemente no la ven. Eh, ¿Tú nos puedes contar algún milagro o dos que tú hayas visto en tu niñez en ese campo misionero, em, que haya afirmado tu fe como niño, que tú literalmente creces en eso y se vuelve como una realidad para ti? Así es, Eli. Estábamos trabajando hacia el suroeste de Antioquia. Es una zona muy, hoy en día es una zona muy turística. En esos tiempos era una zona muy afectada por el conflicto armado. Eh, eh, Era aproximadamente el año 95, 96. Estábamos, como quien dice, en un cementerio. Los cementerios municipales pertenecían casi que a los párrocos municipales, a la Iglesia Católica. Estábamos enterrando a una persona de nuestra congregación. Mi madre empieza a cantar una canción Más allá del sol y recuerdo que uno de estos párrocos golpea a mi mamá diciéndole como te tienes que callar, aquí el que mando soy yo y los evangélicos no tienen permiso de abrir su boca en este lugar. A partir de allí como una turba enardecida nos persigue hasta la casa y en la casa está mi padre y recuerdo que mi padre sale pues como a defendernos como alto, deténgase, nosotros tenemos derecho a predicar el evangelio. Y ellos andaban con la constitución de Colombia en la mano, la constitución del 91. La constitución del 91 recuerdo que permitió a Colombia ser un país laico y poder profesar cualquier tipo de fe. Entonces nos amparamos mucho en ello, Eli, en un pueblo tan católico. Casi que el cura de ese municipio nos mandó a hacer daño. Entonces la multitud enardecida llamó como a la persona más mala del pueblo. Le decían, relájese, pastor, ya le llamamos a Julanito de tal, espera que se viene y le mete los traques, como dicen. Entonces, nosotros estábamos temblando de miedo dentro de la casa y esta persona llegó a la esquina donde vivíamos y recuerdo que cuando venía a atacar a mi padre, pues yo creo que estaba asustado, pero al mismo tiempo tenía que tener de Dios por dentro, ¿no? Y tener ese coraje que da el Espíritu Santo en situaciones adversas. Recuerdo que esa persona se va a venir a atacar a mi padre y así, una persona normal, común y corriente, levanta su mano simplemente y le dice, hey, en el nombre de Jesús, te ordeno que te detengas. Y la persona queda inmóvil en su totalidad y todo queda en silencio en ese lugar, en esa esquina. Y todos se miran y miran a mi padre y miran al malo del pueblo. Hey, ¿qué pasó? Quedó inmóvil. Y la persona se empezó a retorcer, intentando luchar con esa fuerza que lo había hecho como estar quieto. Y empieza una lucha espiritual en ese sitio, en ese lugar. Una cosa tremenda. O sea, de esas experiencias que uno dice, hey, el poder existe. Eh, pero se usan en momentos determinantes. Es un poder invisible, pero que está vigente. Esta persona logra pasar como de ese momento, se hace hacia otro lado y empieza a atacarnos con piedras a la iglesia, o sea, a la sede, a la congregación, a la planta física, empieza a tirar rocas y piedras y piedras y piedras. Y llega un momento donde mi padre ya le invoca el nombre de Jesús y esta persona ya empieza a salir algo por su boca y a retorcerse más feo, más feo, más feo, tanto que las personas vieron esto y yo creo que decían, uff, estos evangélicos tienen un poder peor o más grande que el de los brujos. Entonces la anécdota es de que a partir de ahí es con los evangélicos no se metan, porque andan diciendo cosas que sí son de verdad. Entonces esa experiencia me sirvió mucho, Eli, para afianzar la fe de que, hey, no estaba la policía a nuestro favor, no teníamos escudos, no teníamos armas, pero estaba el poder del Espíritu Santo haciendo un escudo y una barrera invisible. Y la segunda fue en esos lugares de predicación aledaños, lejanos, municipales, veredales,
también hay necesidad. Y recuerdo que estamos pasando por un tiempo de necesidad en casa y después de un servicio congregacional llegó un anciano, estuvo en todo el servicio, un anciano pues de finca. Hay que entender que las congregaciones en los pueblos, ahora años, las personas pues siempre asistían, como trabajaban en la finca, bajaban a caballo hacia los municipios o en el recorrido de los Willis, y como estuvieran vestidos llegaban a los templos. Y una persona de vocación, tal cual un agrícola, con un costal blanco, recuerden que casi siempre ellos mercan en los pueblos y van hacia sus casas después de los servicios. Y esa persona nos llamó mucho la atención por ser como la primera vez en ir. Entonces, cada vez que llegaba alguien nuevo, pues, ¿qué haces? Tú le das una bienvenida calurosa, ¿cierto? Le dices, hey, bienvenido, qué bueno que estés aquí, cuéntame de ti, de tu familia, te podemos acompañar, te invitamos a un café. Y esa persona nos permitió acompañarlo hasta una parte, que era el matadero del pueblo, pues, como el lugar de sacrificio de animales. Recuerdo que lo acompañamos, pero esa persona nos dijo, hey, es que vine hasta aquí para traerles esta remesa, que tuve el sentir de dejarles. Entonces, en un momento de escasez en la cocina, por decirlo así, en la alacena, Dios nos proveyó una persona con un costal lleno de comida, de muchas cosas que habían para comer. Pero lo extraño fue que esta persona, eh, llegamos hasta 2 cuadras más allá del matadero. Los que conocen municipios de este país, los mataderos o plantas de sacrificio quedan siempre hacia las afueras del municipio por los olores que genera tener tantos animales allí reunidos. Estaba muy oscuro, y esta persona simplemente desapareció, no había casa, no había nada. Todos nos quedamos mirándonos. Entonces, lo que hace mi padre ahí es como, hey, vamos a hacer una oración, vamos a agradecer de que hoy Dios se plació en enviarnos del cielo ese mercado. Pasan los días y pues yo tan pequeño, yo decía, ¿qué pasó con ese viejito que va a llevarnos comida? Fuimos a buscar el lugar, realmente no había nada, no había finca, eh, no había potrero, desapareció. Entonces, a partir de ahí, todas las enseñanzas, cuando tú creces escuchando, pero también viendo, evidenciando, siendo palpable la obra de Dios, Eli, te apasionas casi que hasta decir, yo en esto muero, hasta la muerte. Y Dai, solo para clarificar la historia, en ese momento ustedes tal vez no tenían en ese momento para comer y estaban pidiéndole a Dios como esa provisión, ¿es correcto? Así es, Eli. En esos tiempos recuerdo que no es que nuestros padres nos dijeran, eh, hey, no hay nada que comer, vamos a morir, no sé, vamos a pedir ayuda al bienestar familiar, no sé. No, en ese tiempo solo había una solución, y era ir de rodillas. Y recuerdo que las bancas de ese sitio eran todas así frías, de madera. Y siempre mi padre decía, hey, hoy vamos a arrodillarnos todos. Y todos íbamos de rodillas. Eh, no, no era llamar y pedir ayuda, no. No era llamar a un familiar, no era llamar a un superior y decirle, me devuelvo, estoy aguantando, no. Decía, hey, vamos de rodillas, ok. Y en ese momento, al ser un niño, la fe se trabaja de otra manera, se afianza. Porque yo digo, ven, ¿cómo así? O sea, que yo me debo ir de rodillas, yo me debo postrar para poder obtener, o este es el medio de comunicación para yo poder activar esto. Entonces ve uno el ejercicio práctico, Eli. Es como decir, hey, esto es práctico, vamos a hacerlo. Y te apasionan por la oración de una manera que se vive a diario. Y bueno, Dai, en medio de todo eso quisiera, de forma penúltima, penúltima pregunta, ¿tú cuál crees que es el secreto o fue el secreto de tus papás para moverse en ese tipo de poder, en ese tipo de mover del Espíritu Santo y respaldo de Jesús, de Dios? Ok, Eli, yo lo resumo en, mm, en la oración.
realmente no había otro secreto. Eh, Pasaban muchas horas de la madrugada buscando de Dios. Casi que la oración como que si se convirtiera en un ejercicio matutino de conversación, de entrega, de clamor. Era una mezcla porque nosotros a la madrugada escuchábamos como una oración pasito, ¿cierto? Como lágrimas, pero cuando tú entiendes que las lágrimas no son porque estén llorando de miedo ni de dolor, sino que están eh, quebrantados ante la presencia de Dios. Yo lo resumo en oración y búsqueda. Esta es la clave de poder obtener el poder. No vi que practicaran otro tipo de cosas, ni de secretos, ni de nada. No, personas no letradas, personas no de apellidos o familias prominentes, personas del común. Yo diría que eso me demostró mucho y me rompió muchos paradigmas en la actualidad. Decir yo, si Dios escoge a alguien, lo equipa y lo envía, eh, no necesita que alguien esté preparado diciendo, soy yo, aquí estoy. Dios puede usar cualquier persona, pero si esa persona retribuye ese llamado en no, como no desaparecer lo que, Eli, yo lo veo así, nuestros ancestros, recuerdo mis abuelos, siempre nos decían la clave de la oración. Por eso íbamos y nos ponían todas las mañanas, el poder del cristiano está en la oración. El que ore constante vencerá en todo tiempo la tentación, que es una canción muy linda de Oscar Medina. Y nos ponían esa canción y yo lo defino en eso, la oración y la búsqueda. Bueno, y Dairon, para ti, ¿quién es Jesús? Ok, Jesús es el escogido para mostrarnos todo lo que tiene el Padre para nosotros. Jesús para mí es el amigo que vino a ponernos un espejo para poder ver a través de él todas las enseñanzas de nuestro Padre Celestial.